Descubre los secretos inesperados de Dodge City 1878, la ciudad más conmovedora del oeste. El viento soplaba con furia en las calles polvorientas de Dodge City, levantando pequeñas nubes que parecían susurrar secretos oscuros. Miguel, un joven de corazón resilientemente hispano, se encontraba en la tienda del pueblo, atrapado entre su sueño de convertirse en abogado y la amarga realidad de un mundo que no lo aceptaba. En su mente resonaban las enseñanzas de su abuela, pero la lucha por la justicia parecía, a veces, un espejismo. La convivencia diaria con hombres de su comunidad, muchos de ellos inmigrantes como él, solo intensificaba su angustia. Cada rostro marcado por la opresión era un eco de sus propias ansiedades. Un recordatorio constante de que el honor y la lealtad que le enseñaron no siempre eran bienvenidos. El día transcurría, y Miguel se debatía entre el deseo de salir y alzar la voz, y el temor a las consecuencias que esto podría acarrear. Aquella mañana, mientras organizaba mercancía, una conversación furtiva con un pescador oía desde la zona trasera de la tienda. La crispación por los conflictos agrarios crecía, y las palabras de su abuelo resonaban en su mente, haciéndolo dudar. Las injusticias se apilaban, y cada historia que escuchaba brotaba su desasosiego. Un mar de pensamientos frenéticos que ahogaban su determinación. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, un viejo abogado atravesó la puerta y, con mirada cansada pero intensa, atrajo inmediatamente la atención de Miguel. La injusticia siempre deja huella, decía el anciano, y cada sílaba empujaba a Miguel a un abismo de dudas. Las historias del pasado y las cicatrices visibles del dolor parecían fusionarse con su propia lucha. Se sentía atrapado en una telaraña de expectativas familiares y deseos personales que lo mantenían inmóvil. Mientras escuchaba, sus manos sudaban y su respiración se tornaba irregular, simbolizando la profunda tensión interna que experimentaba. ¿Has pensado en usar la ley como un arma, muchacho?, le preguntó el abogado al final de su relato, haciendo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Miguel. En un instante el joven comprendió que, si no luchaba por lo que creía, acabaría destinado a ser un simple espectador en su propia vida. Pero el miedo a desobedecer las melodiosas lecciones de su abuela lo paralizaba. ¿Cómo podría arriesgar el bienestar de su familia por un sueño que parecía tan distante? En esas continuas dudas, la noche se tornó pesada, y Miguel se vio nuevamente atrapado en su encrucijada. Sin embargo, la idea de alzar la voz se fue transformando en un grito interno que le exigía acción. Sin previo aviso, se percató de la carta anónima que había llegado a sus manos, advirtiéndole sobre las repercusiones de enfrentarse a los poderosos. Su corazón le gritaba que debía moverse, pero el riesgo era real, tangible. Aterrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, mirando hacia el horizonte, Miguel ponderó si valía la pena arriesgarlo todo. La imagen de su abuela, enferma y delicada, cortándole el aliento, le hizo replantearse todo. En ese momento, el estruendo inusitado que retumbó en la plaza lo sacudió, dejándolo aturdido y lleno de incertidumbre. Se encontraba en la antesala de una decisión que podría cambiarlo todo, el clamor de su alma resonando más fuerte que nunca. ¿Se alzaría por la justicia o permitiría que el miedo le dictara su vida? La noche caía sobre Dodge City como un manto pesado, intensificando la sensación de desasosiego que habitaba en Miguel. Avanzó por las calles, consciente de la mirada de cada sombra que lo rodeaba. Cada rayo de luna parecía interrogarlo. Sin embargo,
Un fuego interno empezaba a chispear en su interior, alimentado por las advertencias de la carta que no podía dejar de lado. Era el momento de descubrir qué tan profundo podía llegar su voz. Se dirigió hacia el pequeño juzgado del pueblo, donde sabía que ciertos hombres de poder se reunían. Temía que al cruzar ese umbral, expondría no solo sus ideas, sino también la vulnerabilidad que había escondido. Las palabras del viejo abogado resonaban en su mente: la ley puede ser un arma. Sintió que el peso de su destino estaba cada vez más ligado a la acción, a dar un paso que podría cambiar su vida para siempre. Al acercarse, escuchó risas provenientes del interior. Notas de un mundo que parecía enteramente ajeno al sufrimiento que él y su comunidad soportaban. Sin embargo, esa distancia se volvió un desafío, encendiendo su audacia. Miguel respiró hondo, empujando el aire en su pecho ante la revelación que lo abrumaba. Ya no podía ser un observador pasivo. Debía asumir su lugar en la narrativa de la justicia. Al entrar, su corazón latía desbocado. Se encontró con un grupo de hombres influyentes que discutían sobre la distribución de tierras. Cada palabra que pronunciaban cortaba el aire como un cuchillo. Estos eran los mismos que, de una manera u otra, había escuchado despreciar los esfuerzos de los trabajadores inmigrantes. Los mismos hombres que hacían más pesada la carga de su comunidad. La indignación creció en su pecho, alimentada por la rabia y la desesperación. Sobre la mesa un mapa de los terrenos que pretendían concesionar llamó su atención. No podía quedarse de brazos cruzados. Sin pensarlo demasiado, se aproximó y con voz quebrada pero firme pronunció: ¿qué saben ustedes sobre el verdadero valor de estas tierras? ¿Qué saben de las manos que realmente las trabajan? El efecto fue inmediato. La charla se detuvo, las miradas se centraron en él. El silencio era ensordecedor y Miguel sintió que el mundo dependía de su siguiente palabra. Aquel pequeño acto de valentía se convirtió en un catalizador de su transformación. Sin embargo, la risa burlona de uno de los hombres lo perforó como un dardo. ¿Un niño inmigrante se atreve a hablar aquí? En ese momento, un torrente de inseguridad volvió a invadirlo, pero también el recuerdo de su abuela, de sus lecciones sobre justicia y dignidad. La solución no era acobardarse, sino encontrar la fuerza en su historia y en la de su gente. Miguel respiró profundo, su voz resonando más fuerte que antes. Si se entregan sin cuestionar, están perpetuando injusticias. Cada tierra tiene una historia que contar, y ustedes son los autores de muchas tragedias. En ese instante, con la mirada de sus frustraciones reflejadas en cada uno de los presentes, se sintió más verdadero que nunca. La incomodidad de su verdad lo liberó de sus demonios. La reacción fue impredecible. Algunos sonrieron, escépticos, mientras otros parecían intrigados. Miguel sabía que esto era solo el comienzo. Lo que no esperaba era que entre el público se levantara un conocido. Un viejo adversario que también tenía cuentas pendientes con el sistema. ¿Y qué piensas hacer tú al respecto, Miguel? ¿Vas a actuar o a seguir hablando? La provocación de aquel hombre resonó como una campana de guerra. Miguel comprendió que no solo había despertado su convicción, había generado un nuevo reto que lo llevaría a confrontar su propio miedo. Las luces del juzgado centelleaban en sus ojos, y la intensidad de la batalla interna que ahora libraba se equiparaba con las banderas de su pasado. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a los hombres de poder, sino también a sus propios miedos más profundos? Se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que el camino hacia su verdadero yo estaba plagado de pruebas. La noche aún estaba joven, y una decisión lo aguardaba al final de sus dudas, una decisión que cambiaría todo. La respiración de Miguel se hizo entrecortada mientras su mente se debatía entre la urgencia de la confrontación y el deseo de huir. Pero había una claridad emergente que lo empujaba hacia adelante. Su voz había resonado en una sala que nunca antes había escuchado a un joven como él. El eco de su desafío se transformó en un puño cerrado en su pecho.
No puedes quedarte con las palabras, Miguel, se recordó, mientras el hombre que lo había retado lo miraba con una mezcla de burla y expectativa. Aquella mirada lo atravesaba, y él podía sentir el juicio de su propio miedo trinchando su determinación. Ya no era solo un decreto de valor. Se trataba de un llamado interno a ser más que un espectador. Cada segundo contaba. Voy a actuar, respondió, desgarrando la tensión en el aire. Aunque su voz temblaba, había una firmeza percutiendo en su interior. Las miradas de los presentes cambiaron. El momento se tornó decisivo. Allí, con ojos fijos en él, Miguel entendió que el camino para transformar su comunidad empezaba con los hombres que estaban frente a él. No era cuestión de gritar o elevar su voz. Se trataba de confrontar las verdades olvidadas que existían en aquellas tierras. Caminó hacia la mesa. Sentía el mapa bajo sus dedos como un símbolo de resistencia. Ustedes están observando estas tierras como si fueran solo recursos. Pero han olvidado que son el hogar de personas que luchan todos los días. ¿Dónde está su humanidad? ¿Dónde está su reconocimiento de la historia que cada uno de esos surcos lleva implícita? Diferentes emociones abarrotaron la sala. Algunas eran de molestia, otras, inesperadamente, de curiosidad. Un murmullo comenzó a circular. Miguel había encendido una chispa. Su desafío había penetrado la armadura de apoderamiento que envolvía a aquellos hombres. Pero al mismo tiempo, sabía que la hostilidad podría escalar rápidamente. El viejo adversario sonrió, su desdén evidente. ¿Crees que puedes cambiar algo con estas palabras vacías? El desafío lo llevó a pensar rápidamente. Si bien deseaba combatir aquella desestimación, Miguel sabía que la batalla no solo consistía en palabras, necesitaba estrategia. La historia contada por su abuela resonó en su mente. Las palabras tienen el poder de cambiar el mundo. Pero solo si van acompañadas de acción firme. Observó la mesa anotando papeles dispersos. Era evidente que había planes en desarrollo que afectarían a su comunidad. Su determinación se energizó y decidió que tenía que obtener esos documentos. Voy a presentar una propuesta de verdad, de justicia. No solo voy a hablar. Voy a actuar y quiero que me escuchen, proclamó mientras se giraba hacia los que discutían, buscando apoyo en su propio pueblo. La tensión alcanzó un clímax palpable. La risa burlona se desvaneció, y el silencio se apoderó del lugar nuevamente. En aquel instante, Miguel sabía que había generado un cambio. Los presentes empezaron a cuestionarse. Pero el triunfo era solo un fugaz destello en la penumbra de una lucha mayor. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con la incertidumbre. Aquella fue una oportunidad para preparar su estrategia, para reclutar a quienes realmente tenían intereses en las tierras y darles una voz. Con cada segundo que pasaba, Miguel se sumergía más en la pena pero también en la esperanza de su comunidad. La tarde se desvanecía, recordándole que el tiempo no se detendría, había que tomar decisiones, y debía actuar con rapidez. Su mente hervía, mientras consideraba la forma más efectiva de avanzar. Sus pasos podían crear un camino para muchos, pero también arriesgaba mucho en ese intento. Miguel salió, decidido a buscar información y apoyo, sintiendo que la historia de su gente tenía que ser contada con convicción y claridad. La noche se extendía ante él, como la promesa de un nuevo amanecer. Sin embargo, una preocupación latente surgía, la posibilidad de que sus propios ideales fueran eclipsados por él. Miedo y la represión de aquellos hombres poderosos que se sentían amenazados. La inminente confrontación no solo lo obligaría a enfrentarse a ellos, sino a las sombras que aún lo acechaban desde dentro. El reto no acababa allí. Se avisoraba un viaje lleno de obstáculos en un territorio donde el miedo y el poder se entrelazaban. Era ahora o nunca, y la única certeza era que el camino por delante era impredecible, repleto de decisiones que definirían no solo su destino, sino también el de su comunidad. La historia de Dashiri estaba a punto de retumbar con su llamado.
La pregunta era si él podría ser el eco de ese clamor. ¿O se perdería en el silencio de una lucha no librada? Miguel no podía dejar de pensar en lo que se acababa de desencadenar. Cada paso que daba lo hacía sentir que el peso de su decisión aumentaba. El aire fresco de la noche lo envolvía y, sin embargo, sentía el calor de la incertidumbre que se esparcía por su interior. Era esencial que sus pensamientos se centraran y que no se dejara arrastrar por el miedo. La nueva resolución ardía en su pecho, alimentando su determinación de desenterrar lo que yacía oculto en esos papeles que había visto en la sala de reuniones. Había poco tiempo, y su mente, en ese vaivén entre la urgencia y la lógica, recordó las historias que sus abuelos compartían, relatos de resistencia, de identidad, de la lucha por un espacio en el mundo. Cada uno de esos relatos era un ladrillo en la construcción de su propia historia, cimentado en el deseo de verdad y justicia. Al llegar a la biblioteca del pueblo, se sintió rodeado por un silencio que creía que podía oírse. Las luces titilaban, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. Miguel se dirigió al sótano, donde había rumores de archivos antiguos. Estaba decidido a encontrar documentos que pudieran respaldar su propuesta, buscando en las entrañas de la historia las respuestas que necesitaba para sus reclamos. Mientras buscaba, un viejo libro atrapó su atención. Se trataba de un diario escrito por un activista local hace décadas, lleno de pasajes que resonaban con el desafío que él mismo había enfrentado. Las páginas estaban desgastadas, pero las palabras eran un eco constante de lucha y aspiración. Al sumergirse en sus palabras, Miguel tomó conciencia de la fuerza que podría emanar de sus propias convicciones. Pasaron horas entre las páginas de aquellos tomos, buscando nexos que pudieran apoyarlo. Su mente se llenó de estrategias, como amalgamar su propia voz con el legado de aquellos que habían ido antes que él, allí, entre la papelera de antiguas cartas y testimonios. Encontró un documento que lo hizo detenerse, un acuerdo de tierras que databa de varias generaciones, mostrando disputas sobre quién era realmente el dueño de esas tierras que los poderosos deseaban controlar. «Esto es lo que necesito», murmuró para sí mismo. La adrenalina aumentó en su organismo al visualizar el potencial que tenía en sus manos. No se trataba solo de tierras, sino de la historia de su gente, de su propio derecho a existir y ser escuchados. Al salir, con el documento apretado contra su pecho, hubo un giro de realidad. Se encontró cara a cara con un grupo de hombres que lo habían seguido desde la reunión. Su líder, el mismo que había puesto a prueba su valor, se erguía en la penumbra, y Miguel sintió el eco del desafío en el aire. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero había una nueva fortaleza en él. No iba a ser un blanco fácil. Había mucha más en juego ahora. «¿Qué tienes ahí? ¿Mucho?», preguntó el hombre con una sonrisa burlona. Pero había algo más. Era un destello de respeto asomándose entre su escepticismo. «La historia de Dodge», respondió Miguel con voz firme. «Y una nueva propuesta que no pueden ignorar». A medida que las palabras salían de su boca, sentía que el eco de su abuela resonaba en su interior, dándole la fuerza necesaria para no titubear. La siguiente acción que diera Miguel sería decisiva. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero había llegado al punto de no retorno. En el fondo, sin embargo, una inquietud se apoderaba de su ser, una verdad oculta que podría cambiar el rumbo de todo lo que había descubierto. Esa revelación podría amenazar todo lo que había construido. Ahora, la pregunta se planteaba, ¿sabría manejar lo que estaba a punto de descubrir? ¿O sacrificaría su propia voz por el temor al secreto que se alzaba en las sombras de su historia? Miguel sintió el sudor acumulándose en su frente mientras se enfrentaba a un grupo de hombres que, de manera intimidante, lo rodeaban. El documento que había encontrado palpitaba en su pecho, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. El impulso de luchar por su verdad coexistía con la inquietud que había surgido repentinamente. El miedo a la revelación que aún no conocía. Esa dualidad lo empujó a mantener la calma,
a no abandonar su fervor. ¿Tienes algo que decir, o solo has venido a jugar a ser el héroe? La risa burlona del líder cortó el aire, pero Miguel no se dejó llevar por la provocación. En su mente, configuraba las palabras mientras buscaba la mejor estrategia para comunicar su propuesta. Sabía que no podía permitir que la intimidación lo dominara. Tenía que hacer frente a ellos con astucia y determinación. «Yo no juego», respondió, utilizando esa voz que había cultivado en sus invocaciones diarias de determinación. «He aprendido de la historia y sé lo que este pueblo necesita». La convicción que resonaba en su tono le daba fuerza. Mientras intercambiaban imágenes cargadas de desdén y desafío, Miguel reflexionó rápidamente sobre el contenido del documento que había descubierto. La promesa de explorar las profundidades de su linaje y los derechos de su comunidad se anidaba dentro de él como un fuego latente. Tenía que convertir ese hallazgo en una herramienta poderosa. Con cada palabra, el interés del grupo parecía crecer, aunque mantuvieron su actitud retadora. Sin embargo, Miguel no podía evitar preguntarse si había alguna forma de ganar su apoyo en lugar de enfrentarse a ellos. La comprensión de que su propuesta necesitaba ser presentada con diplomacia le hizo recalibrar su enfoque. La historia no solo debía ser un grito de guerra. Podía ser un puente. «Lo que tengo aquí es una oportunidad», comenzó a decir, alzando el documento. «Este acuerdo de tierras es la clave para que todos prosperemos. No se basa solo en un reclamo. Representa un legado que pertenece a todos. No hay ganadores ni perdedores si nos unimos para resolver esto». Silencio. Miguel sintió que la tensión craqueaba bajo el peso de sus palabras. Se dedicó a observar las reacciones de los hombres. Había un indicio de curiosidad en sus rostros. Quizá, solo quizá, había comenzado a sembrar una semilla de interés en su mente. «Sé que todos desean lo mejor para esta tierra», continuó, «y creo que podemos encontrar un camino que resuelva nuestras diferencias. Lo que propongo es un diálogo, una manera de dejar atrás viejas disputas y abrir la puerta a un nuevo comienzo». Al pronunciar esas palabras, la tensión empezó a desvanecerse, y Michal se sintió más seguro, consciente de que estaba marcando un rumbo diferente. Impulsos de resentimientos se entrelazaban con la posibilidad de una nueva unión. En este juego de ajedrez humano donde cada movimiento contaba. Su estrategia ahora giraba en torno al poder que emanaba de su verdad, no solo a la defensa de su posición. No obstante, el grupo no pareció receptivo todavía. Una chispa de desconfianza seguía fresca en el aire. «Como dices, esto no es un juego», contestó el líder con una mirada que revelaba su conflicto interno, «pero tampoco somos ingenuos. ¿Qué ganaríamos nosotros al aceptar tu propuesta?» En ese instante, Miguel sintió la urgencia de clarificar su posición, de articular no solo la sobrevivencia del pasado sino la prosperidad del futuro. La exploración de su propio camino se alzó como una luz que guiaba sus palabras. Cuando estaba a punto de hablar, un grito resonó desde el fondo de su mente. Era el eco de una verdad profunda que había estado eludiendo. No podía ignorar que sus descubrimientos no solo afectarían a estos hombres, sino que podrían reconfigurar su destino. Estaba listo para afrontar la profundidad de esta revelación. La pregunta flotaba en su mente como una sombra. Lo que creía dominar también podría ser su perdición. Lo que se cernía sobre él era una decisión inminente, desembolsaría toda la verdad. Aún sabiendo que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Miguel respiró hondo, sintiendo como el aire fresco le llenaba los pulmones y ayudaba a calmar la inquietante agitación en su pecho. Sabía que el momento de la verdad se acercaba y cada palabra que saliera de su boca tendría consecuencias irrevocables. Sus ojos se posaron en el líder del grupo, que existía en un mar de alternativas. Una confraternidad inquietante rodeaba a Miguel, pero no podía permitir que este miedo lo paralizara. En cambio, decidió dejar atrás la incertidumbre y abrir paso a la posibilidad de un diálogo auténtico.
Tenía que hacerles ver que ese acuerdo de tierras no solo representaba un papel, sino las bases de un futuro compartido, una co-creación de realidades. ¿Qué pasaría si comparto algo más?, deslizó Miguel, experimentando un atisbo de audacia. No soy solo un desconocido. Mi padre fue parte de esta comunidad. Lo que está en juego aquí no solo son tierras, es la conexión con nuestro linaje. Sé que muchos de ustedes están buscando respuestas. Conociendo nuestras verdades, podríamos fortalecer nuestra identidad, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán. A medida que hablaba, las miradas de los hombres comenzaron a cambiar. Esa esencia de curiosidad, que antes estaba envuelta en desconfianza, empezaba a desmoronarse. Miguel podía ver cómo sus palabras aludían a historias no contadas, a heridas profundas y a la dignidad de su pasado. Mientras el líder parecía sopesar sus palabras, una ola de confianza recorrió a Miguel. Había empezado a comprender que su papel no se limitaba a la reivindicación de bienes materiales, sino que emulaba un camino hacia la reconciliación. Su propósito había dejado de ser solo suyo. Era ahora colectivo, un llamado a un cambio profundo. El silencio que se cernía resultó alentador. Miguel había logrado construir un puente verbal, pero una parte de él seguía inquieta. Eran muchos los secretos que guardaba, y aunque había comenzado a abrirse, sabía que aún le quedaba un largo trecho por andar. ¿Sería suficiente esa revelación sobre su linaje para allanar el terreno o necesitaría hacer una oferta más audaz? La confianza era un juego delicado, un equilibrio entre la vulnerabilidad y la estrategia. En ese mismo instante, una voz interna le susurró un apremiante argumento: es el momento de profundizar en tus raíces, Miguel. Lo que reveles puede dar fuerza a lo que estás tratando de construir. Esa voz se encarnó en una imagen de su padre. Un sabio que siempre le había instado a aceptar su historia, por dolorosa que fuera. Con una claridad decidida, dejó caer la última pieza del rompecabezas. Mi padre fue el último guardián de este acuerdo. La historia misma vive en mí, tal como viven ustedes. Si nos unimos, nuestra fuerza será invencible. Pero si cada uno actúa por separado, languideceremos en esta lucha. El líder lo miró, unos segundos que parecieron eternidades. La incredulidad y la necesidad de reconocimiento bailaban en su mirada. La tensión en el aire era palpable y, sin embargo, Miguel se sintió completamente presente. Se dio cuenta de que su propia transformación estaba en marcha. No solo había crecido como defensor de su historia, sino que había comenzado a reconocer su papel en la creación de un camino compartido. Sin embargo, aún existía un abismo que debía ser cerrado. Pero aún queda una pregunta, Miguel, replicó el líder, levantando una ceja con desafío. ¿Qué harás si nuestra respuesta no es la que esperas? ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias de esta revelación? La incertidumbre volvió a invadir a Miguel por un instante, como una sombra oscura que se cernía sobre su camino. En ese momento, la verdad lo miraba fijamente y se preguntaba si estaba listo para asumir todo lo que suponía dicha carga. Al fin y al cabo, esta no era solo una lucha por la tierra. Era la batalla por su propio legado y su identidad, y el camino por delante se tornaba más intrincado de lo imaginado. Aguantaría la presión de la verdad una vez que fuera liberada. Miguel se sintió atenazado por la perspicaz mirada del líder. No podía permitirse titubear, no si quería darle a sus palabras el peso que merecían. Aquella confrontación había expuesto algo más que una simple negociación. Se trataba de su propia esencia, puesta al desnudo frente a aquellos hombres. La respuesta que recibiera podría ser destructiva o, por el contrario, abrir puertas a un futuro insospechado. Al instante, su mente empezó a divagar entre las posibles consecuencias. ¿Y si su revelación no era recibida como él lo esperaba? Las historias que había escuchado en su infancia retumbaban en su mente. Recuerdos de su padre narrando la grandeza de su linaje,
pero también las ruinas de un pasado marcado por conflictos y desconfianza. Miguel se vio enfrentando de nuevo la antítesis de su deseo, unir y sanar frente a la división y el resentimiento. «Estoy listo para aceptar la verdad», respondió, tratando de infundir certeza en su voz. «Sea cual sea la respuesta, tengo la firme convicción de que solo a través de la verdad podemos comenzar a sanar. Estoy aquí no solo como heredero, sino como un hombre que busca construir un puente entre nuestro pasado y el futuro». El líder asintió lentamente, como si este giro drástico en su discurso empezara a resonar. Fue entonces cuando Miguel sintió un impulso incontrolable. Tenía que ser más audaz, más concreto. La chispa de un plan se encendió en su mente, mientras medía cuidadosamente sus próximas palabras. Recordó la sabiduría de su padre: enfrenta tu verdad, Miguel, y serás el faro que guíe a otros. Propongo un pacto, continuó Miguel, sintiendo que su voz, aunque temblorosa, se tornaba potente. No solo quiero que hagamos las paces con el pasado. Quiero que tomemos medidas concretas hacia un futuro que ambos podemos co-crear. Crearé un foro donde ambas partes podamos compartir nuestras historias, un espacio donde la trama de nuestros legados se entrelace. Al abrirnos a la verdad, podemos aspirar a una colaboración real, donde hay algo más que solo tierras en juego. Vio el cambio en las expresiones de los hombres. Desde la incredulidad inicial, muchos parecían considerar la propuesta, una leve chispa de interés surgiendo entre ellos. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que habría resistencia dentro del grupo. Tantas historias de traiciones pesaban como anclas en la memoria. Correr el riesgo podría ser tanto liberador como destructivo. Miguel se enfrentó a un dilema que se convertía en tormento interno. ¿Podía realmente abanderar aquel camino de reconciliación y, al mismo tiempo, enfrentarse a aquellos que quizás no aceptarían su verdad? Lo aterrador era aceptar que el resultado no solo dependería de su esfuerzo, sino de la disposición de los demás. La responsabilidad de su legado parecía pesarle como una carga. El líder, a quien había considerado un adversario, ahora se convertía en su principal interlocutor. Descayó. Gillo Lidec, su voz retumbando con un eco que desdibujaba la línea entre aliado y enemigo. Pero creo que deberías demostrar que eres digno de este papel. Tu sangre no basta como carta de presentación. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa advertencia era una prueba no solo de su carácter, sino de su determinación para navegar en un entorno tan volátil. Debía demostrar que no era solo un nombre, sino un legado vivo con el que valía la pena asociarse. ¿Y cómo esperarías que lo haga?, preguntó él, enfrentando a su interpelador con una mezcla de desafío y humildad. Cumple una tarea. Deja en claro que realmente estás dispuesto a arriesgarlo todo, contestó el líder, ya en una postura más abierta. Las palabras resonaban con poder. Era una invitación a demostrar su valía, pero también una advertencia del camino tenebroso que podría seguir. Así, mientras Miguel se adentraba en el misterio de esa misión y los secretos que podrían ocultarse, la mejor versión de sí mismo comenzaba a emerger. Pero sabía que lo que le esperaba podría ser más que meras disputas. La próxima frontera en su viaje estaría marcada por decisiones que definirían su esencia. Revelaciones que cambiarían su perspectiva y un futuro que, ahora más que nunca, era incierto. ¿Sería capaz de dar un giro inesperado a los acontecimientos y hacer que su voz resonara en un suelo tan convulso? Miguel se encontraba solo en su habitación después de aquella intensa reunión. El eco de las palabras del líder aún retumbando en sus oídos. La promesa de una tarea, un desafío que podía determinar no solo su destino sino el de aquellos a su alrededor, pesaba en su mente como una espada de Damocles. Se acercó al espejo, observando su reflejo. ¿Quién era él en ese momento? Se había presentado como un heredero. Pero sentía que el verdadero Miguel se encontraba en un lugar más profundo, luchando por salir. Era hora de tomar decisiones claras. La tarea que le habían encomendado no sería fácil. Dejar en claro que estoy dispuesto a arriesgarlo todo,
Pensó mientras se pasaba la mano por el cabello. ¿Qué significaría realmente eso? Para Miguel, arriesgarlo todo no solo implicaba su bienestar, sino la carga de su legado familiar, el peso de la historia que llevaba consigo. Se sentó en la mesa y comenzó a hacer una lista. Necesitaba un plan claro que lo guiara en su búsqueda. No podría dejar que la incertidumbre lo dominara. En una hoja de papel, anotó los puntos cruciales de lo que debía hacer. Primero, identificar los miedos y rencores que podían estallar en cualquier momento a lo largo de su camino. Sería un enemigo formidable, uno que debía enfrentar con su propia verdad. Luego, pensó en las historias de antaño que su padre le contaba. Las narrativas de su linaje estaban plagadas de valentía y tragedia. Las palabras de un hombre tienen poder, reflexionó, pero también lo tienen sus acciones. Comprendió que no sería suficiente con hablar de paz. Debía demostrar que había llegado a ese espacio dispuesto a escuchar y aprender. Eso significaba contactar a aquellos que se oponían a su plan, confrontar a cada uno y conocer sus puntos de vista. Solo así podría construir ese puente que anhelaba. La idea lo aterrorizaba. ¿Y si las reacciones fueran hostiles? Enfrentarse a rencores ancestrales significaba arriesgarse a ser malentendido, incluso ser rechazado. Sin embargo, al mismo tiempo, esa conciencia despertó en él un nuevo sentido de propósito. Sabía que sin arriesgarse, seguiría atrapado en la sombra de su padre, incapaz de trazar su propio camino. Mientras Miguel escribía, comenzó a sentir que ese era un paso hacia su emancipación. «Voy a hacerlo», se prometió a sí mismo. El silencio de su habitación contrasta con el ruido ensordecedor de sus pensamientos. Pero para Miguel, ese era un momento de claridad. Con renovado ímpetu, se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Era de noche. La luna iluminaba el paisaje árido de Gisiri. Se preguntó qué secretos guardarían sus calles y la gente que había caminado por ellas antes que él. Examinar qué había sucedido les permitiría sanar sus heridas. Esto condujo a la siguiente pregunta: ¿cuáles serían sus verdaderos talentos y habilidades que aún no había descubierto? Ese pensamiento lo llevó a dar un paso más en su viaje personal. Había llegado a la conclusión de que debía aprender de los otros, de sus habilidades y talentos. Era fundamental abrir su mente y su corazón. Sus habilidades sociales eran limitadas, y eso se debía a su falta de experiencia en la interacción con aquellos que habían vivido los estragos de la historia familiar. Necesitaba construir su capacidad de empatía, no solo hacia su familia, sino hacia toda la comunidad. Miguel decidió que, al día siguiente, comenzaría a buscar esas historias, a involucrarse con las personas y a escuchar. Era un cambio que lo empujaría a salir de su zona de confort, un movimiento hacia su crecimiento profesional y personal. Justo cuando comenzó a sentir un ligero resentimiento por la carga de su tarea, sucedió algo inesperado. Una sombra se movió en la oscura esquina de su habitación, un recuerdo de su infancia que lo haría titubear. Ese encuentro con su propio pasado no era solo una ancla más, sino también una llamada a la acción. Lo que descubriría podría cambiarlo todo. A medida que la adrenalina y la ansiedad comenzaban a mezclarse, Miguel supo que su misión apenas comenzaba. La revelación de su verdadero camino se acercaba, pero lo que desvelaría podría ser aún más inquietante de lo que se había imaginado. La verdad que estaba a punto de descubrir lo liberaría o lo hundiría por completo. La incertidumbre de su próximo paso lo llenó de temor y emoción a la vez. El nuevo día le traería más que preguntas. El amanecer en Dodge trajo consigo una luz tenue, como si el sol estuviera reacio a iluminar los desafíos que Miguel había decidido enfrentar. La determinación lo llevó a levantarse temprano, cargando con el peso de su legado familiar. Al vestirse, se sintió como un guerrero que se preparaba para la batalla, consciente de que el verdadero enfrentamiento sería contra los ecos de su historia personal. Sus primeros pasos lo condujeron al corazón de la ciudad. Las calles,
llenas de historias olvidadas, parecían susurrarle secretos a medida que avanzaba. No podía evitar sentirse como un intruso en un lugar que hubiese sido familiar para su familia, pero que ahora se le presentaba como un laberinto inexplorado. La imagen de los rencores y rivalidades que había heredado se dibujaba en su mente, obligándolo a reconocer que, sin confrontar esos fantasmas, sería incapaz de avanzar. Miguel decidió comenzar su búsqueda por la taberna local, un punto de encuentro habitual para los lugareños. Al cruzar las puertas de madera desgastada, sintió el susurro del pasado al instante. La atmósfera era densa, cargada de miradas curiosas que lo evaluaban. Sentarse solo en la barra lo hizo sentir vulnerable, como si todos pudieran ver a través de su fachada de confianza. Pero así debía ser, cada historia que escuchara lo acercaría más a su objetivo. Se dirigió al cantinero, un hombre de rostro marcado por la vida, que por lo visto había visto y oído más de lo que quería admitir. Miguel, con nerviosismo, le preguntó sobre las viejas rivalidades en la ciudad. Ansioso por acumular información que eventualmente lo ayudaría a identificar a aquellos que se opondrían a su plan. Los relatos fluyeron, y cada historia compartida revelaba un fragmento de las uniones y divisiones que habían conformado Dodge City. Miguel escuchó con atención, cada palabra penetrando en su conciencia. Sin embargo, más allá de la historia colectiva, comenzó a percibir su propia historia reflejada en los relatos. Esta ciudad, con sus luchas y triunfos, también era parte de él. Con cada paso que daba, comenzó a vislumbrar sus verdaderos talentos. Hacía tiempo que había dejado de lado sus habilidades para conectar con las personas, algo que había creído perdido bajo capas de inseguridad. Escuchar se convirtió en su herramienta más poderosa. Había un arte en ello que jamás había apreciado plenamente. Mientras sus interlocutores se desnudaban emocionalmente, él se dio cuenta de que sus verdaderos miedos estaban más relacionados con la vulnerabilidad que con el rencor heredado. A medida que la tarde se acercaba, decidió que era hora de dar un paso más allá de escuchar. Se acercó a algunos hombres y mujeres en el lugar, específicamente a quienes mostraban desprecio hacia su familia. Este sería el momento en que su propia verdad saldría a la luz, donde las palabras podían convertirse en enfrentamiento, pero también en reconciliación. Un grupo de hombres viriles lo miró con desdén. Cada uno representaba un desafío que Miguel debía enfrentar. Su interior, una tormenta de dudas y determinación, se libraba. Sabía que esta era una oportunidad para demostrar que era más que el legado de su padre. El momento había llegado, y al finalmente acercarse a ellos, un silencio tenso envolvió el lugar. La tensión casi podía cortarse con un cuchillo. Pero antes de que pudiera pronunciar siquiera una palabra, se tomó un instante para respirar, y enfrentando su propia historia, preguntó: ¿qué piensan de mí, de lo que soy y de lo que quiero construir? Las miradas eran oscuras, y un murmullo se levantó. La respuesta a su pregunta estaba a punto de cambiar todo. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que su viaje no solo lo llevaría a descubrir el pasado, sino también a forjar su futuro. ¿Dónde lo llevaría esta verdad que estaba a punto de desvelar? La respuesta se tornaba cada vez más incierta, pero su destino estaba en juego. La mirada de Miguel se mantuvo firme mientras se enfrentaba al grupo de hombres que lo rodeaban. Las palabras estaban al borde de sus labios, pero sabía que necesitaba ser más que un simple reto, debía mostrarles que su voz valía la pena ser escuchada. Cada personalidad en ese grupo estaba marcada por experiencias pasadas que habían dejado cicatrices. Era el momento de desenterrar esos sentimientos ocultos. Soy Miguel, comenzó con voz clara, hijo de esta tierra, y, a pesar de lo que piensen, también heredero de sus historias. Vine aquí a escuchar, no a confrontar, pero necesito entender, ¿qué les ha hecho sentir así? El escepticismo se reflejaba en sus rostros, pero Miguel sabía que había llegado a un punto de inflexión. El desenfreno de la verdad potenciada por la vulnerabilidad se volvió el camino para abrir un diálogo real. Las defensas comenzaron a caer.
Los hombres empezaron a compartir sus experiencias en la ciudad, sus luchas por sobrevivir, sus miedos alimentados por la historia de sus propias familias, y la desconfianza hacia todo lo extranjero que les recordaba sus propias inseguridades. Miguel escuchaba cada palabra como si fueran piedras preciosas. Cada anécdota le sumaba profundidad a su propio entendimiento y conexión con el pueblo. Estaba en la presencia de sus iguales, hombres que, aunque en conflicto, compartían un mismo deseo, el de ser vistos y afirmados en sus vidas. El coraje de escucharlos despertó un nuevo aroma en el aire. Lo que podrían haber visto como divisiones se convertía en un hilo común que empezaba a unirles. Después de un tiempo, cuando los murmullos se aquietaron, se sintió listo para hablar de sí mismo. Aquel grupo de hombres había puesto en evidencia la represión de sus propias historias. Lo que escuché hoy me muestra que también hablo desde el miedo. Pero el miedo no debe ser nuestro muro, debe ser un punto de partida. Quiero crear un espacio para que nuestras historias se entrelacen, nuestras luchas compartidas se fortalezcan y aprender de nuestros pasados para formar un futuro mejor para todos. Hubo un momento de silencio. Sin embargo, lo que antes era desdén en sus miradas se transformó en curiosidad genuina. Miguel tomó un profundo respiro al percibir la apertura en sus rostros. Quizá he sido ciego a las historias que habitan en este lugar tan querido, pero estoy aquí para aprender. Todos llevamos un peso en nuestros hombros, y no busco desaparecer la historia que ha traído dolor. Deseo honrar la verdad de todos los que hemos caminado por estas calles. Las palabras de Miguel, impregnadas de sinceridad y deseo de conexión, comenzaron a calar hondo en sus corazones. Él había arriesgado lo que había considerado su más fuerte miedo, la vulnerabilidad en una comunidad que había considerado hostil. Ahora, con el aliento de su propio linaje a su lado, se sentía más fuerte que nunca. Uno de los hombres, el más viejo del grupo, finalmente habló. Tal vez hayas llegado aquí con el miedo a tus raíces, pero está claro que te importa este lugar. Y eso es el primer paso para redimir lo que se ha perdido. Aquella aceptación fue el catalizador que Miguel había estado esperando. Se sentía invadido de una creciente confianza en sí mismo. Estaba encontrando su voz, y era suficiente. Los restantes hombres asintieron de acuerdo, cada uno compartiendo sus propios miedos y proyectos. Miguel vio cómo esas conversaciones comenzaron a convertirse en puentes. Con cada pequeña historia que compartían entre risas y lágrimas, se sentía más cerca del objetivo que había trazado para sí mismo. Cada paso que daba lo acercaba a integrar su legado personal en la historia de Dodge City de un modo que jamás había imaginado. A medida que el sol descendía, Miguel sintió que la tarde pesaba, pero bien podía enfrentar ese peso. Había empezado como un joven inseguro y temeroso, navegando entre las corrientes contradictorias de su identidad, y en su travesía había cobrado fuerza. A partir de esa noche, Miguel dejó de ser simplemente un hijo o un inconsciente heredero. Había encontrado su propósito, y ese paso lo llevó a convertirse en un verdadero líder. Días más tarde, Miguel organizó una reunión de la comunidad en el centro del pueblo. Un espacio donde todos pudieran compartir sin temor. Contó su historia y alentó a otros a hacer lo mismo. La respuesta fue abrumadora. Hombres, mujeres y jóvenes de diversas procedencias se unieron para hablar de sus luchas en torno a la tierra. Era evidente que cada voz importa. La conversación se tornó profunda, y a través de esos kenjes emergieron soluciones. Miguel había aprendido que, al abrazar su historia, por más dolorosa que fuera menos y ofrecerse como un puente donde antes hubo muros, el verdadero cambio comenzaba. Así esa plataforma se convirtió en un espacio no solo para llorar el pasado, sino para construir el futuro. Finalmente, en una ocasión, Miguel tuvo la oportunidad de hablar frente al Consejo del Pueblo. Allí, entre susurros de esperanza, expuso su visión. La justicia no es solo un concepto legal, tiene que vivirse en cada corazón. Es hora de escribir una nueva historia de Dodge City, un capítulo donde todos podamos ser protagonistas.
La aceptación que encontró en aquel lugar y entre esos hombres, ahora sus iguales, era un testimonio de la alianza construida entre sus historias. Había enfrentado viejos temores, pero por fin, Miguel había mostrado que su voz no solo era válida sino necesaria. Y así, el joven que alguna vez se sintió atrapado entre expectativas inflexibles se erguía como un verdadero defensor de su comunidad, abriendo caminos que permanecerían por generaciones. Al mirar al horizonte, ahora veía oportunidades. La sonrisa tranquila en su rostro revelaba que había conquistado su propio destino. La lucha siempre estaría ahí, pero ahora llevaba consigo la certeza de que su voz resonaría a través del tiempo. Con un corazón lleno de determinación, Miguel se sintió preparado para asumir los nuevos desafíos que la vida le presentaría. Los cambios en Doshiri ya estaban en marcha, y Miguel ahora sabía que podía y debía ser parte de ellos. Había logrado lo que antes parecía imposible, convertirse en el arquitecto de su propio legado. Por lo tanto, los invito a seguir este viaje, a no permitir que sus miedos le silencien, sino a dar un paso adelante. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este cambio. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal con estas acciones.